Hola, soy Freddy Heredia y este es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Bienvenido sea usted. Se atribuye a Voltaire, a Orwell y a Churchill, entre muchos otros personajes, el dicho de que la historia es escrita por los vencedores. Hoy, sin embargo, nuestra invitada, la doctora María Fernanda Valencia Suárez, quien es investigadora del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales y especialista en el desarrollo del conocimiento de las aspiraciones imperiales inglesas, nos remonta a la conquista de América. Sea usted bienvenido. Doctora, ¿nos puede presentar este libro, Los Aztecas y la Conquista de México en las ambiciones inglesas? Y nada más como un corte comercial, 10 años de investigación, doctora. Pues muchas gracias primero por la invitación. Pues sí, yo empecé esta investigación justo con pues como con el gusanito de investigar qué era lo que decían los ingleses sobre los aztecas, sobre México. Entonces lo que hice fue irme a los archivos ingleses y empezar a buscar documentos que hablaran de México. Estuve en varios archivos, en la British Library, en las bibliotecas de las universidades de Cambridge, de Oxford, en los archivos nacionales. También fui a la John Carter Brown Library, que es una de las más importantes que tienen repositorios de documentos sobre América, que está en Providence, en Estados Unidos. Fui a Harvard. Y en todas estas pesquisas fui juntando documentos, ¿no? Pues junté aproximadamente 300 documentos que hacían mención de México en una etapa muy temprana, siglo XVI. Entonces, con eso quedaba demostrado que la historiografía que en general decía que a los ingleses no les había importado México, o sea, que realmente, pues sí les importaba el tesoro que salía de México y por eso había piratas, pero no que realmente hubiera una reflexión o por lo menos del conocimiento de los aztecas y de la conquista de México. Doctora, ¿nos podría hablar acerca del contexto, cómo utilizaron el tema de los aztecas y la conquista de México en las ambiciones inglesas? Porque tengo entendido que al principio se equiparaban los ingleses con los aztecas. Sí, es muy... Lo que llama la atención es cómo va cambiando la visión de los ingleses, ¿no? A la par de que va cambiando su posición geoestratégica y geopolítica, en sentido del poder, ¿no? Entonces, a más poder inglés, la visión cambia. Entonces, la primera cosa es que los ingleses sí les interesó lo que estaba pasando en México. ¿Por qué? Sí les interesaban los aztecas y les interesaban porque hicieron uso de esa información en el contexto de las rivalidades con España. Y vamos a hablar cómo derrotan a España y cómo cambia la visión de los ingleses. Nos vamos a un corte comercial y les invito a adquirir Los Aztecas y la Conquista de México en las ambiciones inglesas. Créame que todo el mundo vamos a aprender. Regresamos. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos, iniciamos con la producción de contenidos propios, sin descuidar la producción en los medios tradicionales. Sin ser una televisora abierta o restringida, estamos innovando en las nuevas plataformas para que tú nos veas. Ahora, incursionamos en el panorama deportivo con los programas Terreno de Juego, un medio de comunicación que reúne la mejor información deportiva local, nacional e internacional a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y mesas panel que satisfacen a todos los apasionados del deporte.
chocolates, una noche de pasión, una bicicleta, un de Playboy, una pluma fuente, un bolso decente, unos zapatitos de charol. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y nuestra invitada de hoy, la doctora María Fernanda Valencia Suárez, quien es investigadora del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales, especialista en el desarrollo y conocimiento de las aspiraciones imperiales inglesas. Como aquí está su libro, Los aztecas y la conquista de México en las ambiciones inglesas. Doctora, nos quedamos en el conflicto, los pleitos de familia de María Tudor contra su hermana Isabel, una católica y otra protestante. Protestante, pero ojo, porque era anglicana, ¿no? Lo que pasa es que ella asume el papel de defensora de los protestantes en Europa, pero también es una cuestión, digamos, no tanto de convicción religiosa como de estrategia política. Y entonces ahí se enfrenta o confronta a España apoyando a los rebeldes en los Países Bajos, que eran protestantes, y apoyando a los hugonotes en Francia, ¿no? Entonces ella, a pesar de la religión anglicana, realmente es muy parecida a la católica. En realidad lo que pasa es que no reconocen al Papa como cabeza de la Iglesia, sino al rey de Inglaterra. Pero entonces ella, esto es importantísimo, que ella asume el papel de protectora de los protestantes, y por eso es que la información sobre los aztecas sirve muy bien para decir, fíjense cómo los españoles son crueles y destruyen a todos los que no tengan su misma religión, ¿no? Y bueno, María Tudor, que fue su antecesora, su media hermana, era católica, y ella tenía la esperanza de poder regresar a Inglaterra, ¿no? Al buen camino, como ella lo veía, o sea, regresar a la alianza con España. De hecho, ella se casa con Felipe II, ¿no? Que es heredero del trono de España. Felipe II vive en Londres un tiempo como príncipe consorte, y en esa es la época en que se gana merecidamente el apodo de Bloody Mary, porque persigue a todos los protestantes. Entonces, de alguna forma, cuando entra Elizabeth, ya está el caldo de cultivo de este odio hacia o sea, se puede, el inglés promedio se puede conectar o tener una empatía con el azteca cuando le dicen, así como a ti, protestante, te persiguió María Tudor y así los están persiguiendo, así los mataron. Así mataron a los aztecas. Entonces ya los mataron, pero ahora vamos a defendernos de los españoles. Y entonces, pues es toda una propaganda política que le permite a Elizabeth desde el púlpito reunir, también desde el púlpito. O sea, vemos que lo usan, el discurso lo usan los sacerdotes, los panfleteros, que eran muy importantes, ¿no? Porque hay que recordar que en esa época era muy caro adquirir un libro y no todo el mundo lo podía, ni tenía acceso ni sabía leer, ¿no? Entonces, por un lado, fue muy importante la imprenta, pero también con estos pequeños formatos que eran baratos, que se podían repartir, ¿no? Que funcionaban como propaganda y que una sola persona se los podía leer a muchos. Entonces, realmente la circulación, que es algo que es muy importante en este libro, es cómo se transmiten las ideas, cómo circulan, cómo se va traduciendo de una lengua a otra, de un momento político a otro, cómo se va construyendo un discurso desde la ambición imperial de Inglaterra, que está justo en contienda con España. ¿Qué pasa después de la muerte de Isabel? ¿Qué sucede después de la muerte de Isabel?
Después de la muerte de Isabel, ella muere sin herederos, entonces asume el trono Jacobo I de Inglaterra, VI de Escocia. Tienen, aquí, ojo, no se unen los dos reinos, sino que él es rey de los dos reinos, ¿no? Y él es pacífico, digamos, no ve la necesidad de estar peleando. Este libro nos dice que no ve como enemigo a los españoles. No ve la necesidad de estar peleando y es mucho más diplomático en el sentido de que dice, bueno, apoyo por un lado a las compañías privadas, que eso va a ser súper importante en Inglaterra. El proyecto imperial inglés se sustenta mucho más de el apoyo privado, o sea, digamos, no es el Estado el que está detrás, ¿no? Entonces son, pues, comerciantes, inversionistas, gente que puede estar metida en la corte, que tiene influencia y que forma sus grupos y va a ver a la reina y pide patentes, ¿no? Patentes que le van a permitir ir en un barco hacia el Atlántico y que encuentre lo que encuentre, poder reclamarlo en nombre de la reina, ¿no? O sea, digamos que los excluye un poco de ser piratas, ¿no? Pero ahí nacen los piratas. No, los piratas mucho antes, cuando estamos justo en la parte donde está Elizabeth, desde que ella sube, casi 1560, tenemos los primeros, 1550 ya están los primeros ataques a las costas. Pues es que es casi desde que ya empiezan a salir todos, yo diría que hasta antes, desde que ya se empiezan a llevar los tesoros hacia Europa, los otros países pues tratan de robarlo, ¿no? Y Elizabeth, o sea, sí va a apoyar mucho a los piratas ingleses. Antes que los ingleses estarán piratas holandeses, ¿no? Piratas franceses e incluso piratas españoles, porque también había españoles que les robaban a los españoles, ¿no? Había mucho pirata. Y aquí cambia la historia cuando España pierde ante Inglaterra con la Armada Invencible y cambia el pensamiento. Sí, aquí es muy interesante cómo se interpreta la victoria, que más que una victoria fue, finalmente las condiciones climáticas fueron fatales para esta batalla y fueron favorables para los ingleses. Entonces, ellos habían temido muchos años, o sea, sabían que Felipe II estaba armando un ejército, ¿no? naval, y pues le temían a que iba a ser invencible, ¿no? Y finalmente cuando zarpa este ejército se encuentra con una tormenta, entonces ganan, ahora sí que casi por suerte, pero ellos dicen es providencial, o sea, es el destino, eso demuestra que Dios está con nosotros y no con los españoles. Y entonces se conecta con todo el discurso de que los españoles no han cumplido su labor de llevar primero la verdadera religión, porque se equivocan de religión, o sea, ellos no son protestantes, son católicos, y segundo, porque no han convertido a los indígenas y en lugar de convertirlos, los han destruido, ¿no? Entonces se mezclan esos dos discursos, y pues porque Inglaterra a todas luces está tratando de legitimar su hegemonía. Sí, y también su derecho al nuevo mundo, como ellos lo llaman. Nos vamos a un corte comercial y seguimos platicando con la autora del libro Los Aztecas y la Conquista de México en las ambiciones inglesas, con la doctora María Fernanda Valencia. Regresamos. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos.
entiende que esto es grilla y si te gusta ganar bien, aguántate. Los temas relevantes de la política yucateca con un toque de humor muy particular. A palo dado, ni Dios lo quita. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Estamos platicando con la doctora María Fernanda Valencia Suárez sobre su libro Los Aztecas y la Conquista en México y las ambiciones inglesas. Créanme que es un exquisito libro. La doctora trabaja en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales y es especialista en el desarrollo del conocimiento de las aspiraciones imperiales inglesas. Nos remonta a la conquista de América. ¿Y cómo cambian los sentimientos de los ingleses hacia los aztecas? Hubo contrastes. Sí, yo creo que es muy importante señalar que las visiones inglesas sobre la conquista, sobre los aztecas, van a estar siempre supeditadas a los intereses imperiales, o bueno, también los personales de quien está escribiendo, ¿no? Pero a los intereses. Y entonces en ese sentido van cambiando, no son estáticos, y lo que llama la atención es cómo usan la información. O sea, hay una interpretación de la información y vemos que después de haber sido esto que hablábamos de la empatía con los aztecas, ¿qué es lo que pasa cuando los ingleses, ¿no?, a principios del siglo XVII establecen su primera colonia en Norteamérica, en Virginia? Entonces, al principio sirve muy bien para atraer nuevos colonos el discurso de que los indígenas son amigables, que quieren cambiar oro y joyas por cualquier piedrita, ¿no? Y que los ayudan y alimentan. En un primer momento está muy bien. Justifican el discurso. Pero después los ingleses pues empiezan a llegar más ingleses, hay más colonias, llega el Mayflower, ¿no? Tenemos a Nueva Inglaterra. Los ingleses se empiezan a expandir y los indígenas no se dejan, digamos. Entonces hay todo un giro en el discurso en el cual se construye la imagen del indígena de Norteamérica como un indígena salvaje, nómada, ¿no? Y entonces es la época en la que justo John Locke hace su tratado de político, ¿no? Y define la propiedad, y la propiedad tiene que ver con la propiedad privada que tiene bardas. Y aquí, como dicen, no, los indígenas vienen y van, ¿no? Hay veces en que están en una tierra, otras en otra. Claro, ellos lo hacían así por temporadas, había la temporada de caza y la temporada de cultivar. Pero como no tienen bardas al estilo occidental, estas tierras están vacías, entonces nosotros tenemos todo el derecho de ocuparlas. Ese va a ser un discurso muy interesante, que no les va a gustar nada a los indígenas, por supuesto, y hay un cambio en 1622 con una masacre en Virginia, en donde debemos de decir que primero los ingleses habían invitado a los jefes de las tribus para negociar y los habían envenenado. Y entonces a la siguiente, pues los indígenas, organizan entrar por las noches, y sí es una masacre terrible, masacran niños, mujeres, ¿no? Pero eso va a ser el parteaguas, en donde van a decir los ingleses, los aztecas y los indígenas conquistados por España eran buenos, les dieron la bienvenida y los españoles los traicionaron. Nosotros llegamos pensando que nuestros indígenas eran buenos y nos traicionaron. Entonces, eso nos da a nosotros todo el derecho de comportarnos de manera diferente, ¿no? Sin tener que renunciar a todo el discurso de que los españoles habían hecho mal, que los españoles habían sido crueles. Entonces, es muy interesante. Y entonces, lo que llama la atención es lo flexible que puede ser la información. ¿Dónde entra el diablo, el discurso del diablo? Sí, entonces justamente de repente algunos autores deciden que, sin tener que renunciar a la leyenda negra, también funciona el
toda la información que había circulado en España para justificar la conquista y la necesidad de evangelizar a los indígenas de la Nueva España estaba pues sustentada en la idea de que eran idólatras, ¿no? Y varios cronistas españoles hablaron de las conexiones de los indígenas con el diablo. Y entonces estas conexiones de los indígenas con el diablo van a ser muy llamativas para los ingleses en el momento en que quieren acusar a todos los indígenas de América de tener conexiones con el diablo. Y entonces a algunos les va a gustar ese discurso para justificar la guerra y a otros les va a gustar ese discurso para justificar las campañas de evangelización, ¿no? Que van a ser los menos. Pero sí... Había ilustraciones donde mostraban explícitamente las figuras del diablo. Sí. Para poder justificar la evangelización, la colonización o la nueva religión o todo. Pero es que también hay una teoría, la verdad es que es un libro muy extenso con muchas cosas, no nos va a dar tiempo, pero también hay una teoría, pues digamos, cuando descubren América hay que explicar de dónde salieron los americanos, ¿no? ¿Cómo es que no aparecen en la Biblia? Y una de las explicaciones es que son una de las 10 tribus perdidas de Israel. Y entonces, para algunos ministros en Inglaterra, que estaban esperando ya la llegada, la segunda venida del Señor, ¿no? Que nos traería el Apocalipsis, pues convertir a los indígenas se vuelve parte central de su misión evangelizadora, ¿no? Y entonces hay que demostrar que vienen de las tribus de Israel. Entonces, en realidad fue complejo porque yo no les puedo hablar de una visión inglesa sobre los aztecas y la conquista, les puedo hablar de muchas visiones, pero sí les puedo hablar de que todas terminan siendo usadas pragmáticamente para apoyar la construcción del Imperio Británico. Y por eso el lapso de tiempo que tomo, ¿no? De 1519, que es cuando llegan los españoles a México, ¿no? Que por cierto ya pronto estamos en agosto serán los 500 años. Y el fin de mi análisis es 1713, cuando se firma el Tratado de Utrecht, después de que hay una guerra en Europa, justo para impedir que herede la corona española el nieto de Luis XIV, o sea, que se unan las dos coronas, ¿no? Finalmente sí la hereda, pero tiene que renunciar a Francia. O sea, dice, ok, te quedas con tus reinos en España, pero no puedes unir Francia y España. Pero el que marca, digamos, la pauta de las negociaciones es Inglaterra. Tanto así que Inglaterra obtiene lo que le llaman el asiento de negros, que es el privilegio de tener el monopolio del comercio de esclavos a la Nueva España, ¿no? Que era muy pues, codiciado. Entonces aquí hay un cambio en la balanza de poder, ¿no? Y lo que trato de hacer en el libro es justamente ver cómo es que se va construyendo el discurso y cambiando el discurso, ¿no? Cómo es útil para los ingleses la información sobre los aztecas, sobre la conquista, y finalmente también, pues al adquirir el discurso anglosajón, la hegemonía que tiene, ¿no? Pues de alguna forma estas visiones inglesas contribuyen a la narrativa de la historia de México en la narrativa occidental de la historia del mundo. Pues doctora, gracias por regalarnos su tiempo y les invitamos a adquirir el libro Los Aztecas y la Conquista de México en las ambiciones inglesas, 1519-1700. Lo pueden comprar online. ¿Dónde se adquiere? Pues es editorial UNAM y Porrúa, así que lo pueden comprar en cualquier librería de fomento editorial de la UNAM o en cualquier editorial, librería de Porrúa, y Porrúa también lo tiene online y probablemente la UNAM, no estoy segura. Pero bueno, y si no en la Filey, te viene. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Gracias.